Bueno, buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, esperando que estén muy bien y sus familias también, que esta semana haya sido de mucha bendición. Eh, Dándole gracias al Señor una vez más por estar reunidos y poder compartir en comunión como hermanos y poder compartir de sus enseñanzas y de su palabra. Vamos a dar inicio al culto del día de hoy. Vamos a orar todos juntos. Gracias, Señor Padre Dios Todopoderoso, te damos por este día, Señor. Gracias te damos una vez más por la vida, Señor. Gracias te damos porque nos permite, Señor, levantarnos, Señor, estar de pie. Gracias porque podemos glorificar y honrar tu nombre una vez más. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, ver las maravillas, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, con tu infinita misericordia para con nosotros y para con toda nuestra familia. Gracias porque hoy nos permite nuevamente estar aquí reunidos, Señor, para saber de ti, para conocer de ti, para aprender de tu palabra, porque tú tienes un propósito con todos nosotros, Señor. Y nos permite, Señor, aún en estos tiempos, seguir conociendo de ti. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y ponemos en tus manos este tiempo, Señor, en que vamos a estar compartiendo. Te pedimos, Señor, que hagas a nuestros oídos atentos y a nuestros ojos atentos, Señor, para todo lo que tienes para nosotros el día de hoy. Ponemos en tus manos la enseñanza que vamos a tener el día de hoy para que sea guiada como siempre por ti. Te damos la gloria y la honra y te pedimos, Señor, que quites todo estorbo que venga a querer, Señor, interrumpir la enseñanza del día de hoy y que nos permita, Señor, poner atención al mensaje que hoy tienes para nosotros. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor con la alabanza que Él escogió para el día de hoy. Gloria al Señor por esa alabanza. Qué bonito es saber que no tenemos que temer al hombre, ¿verdad? Porque con el Señor lo tenemos todo y Él nos cubre y nos protege y nos cuida como sus hijos amados. Gloria al Señor por eso. Bueno, el día de hoy la prédica está a cargo de don Pablo Solano, quien nos va a dar continuidad sobre el tema que empezó a compartir y a enseñar la semana pasada. Entonces, le cedo la palabra a Pablo para que nos vuelva a enseñar y a compartir sobre lo que el Señor puso para el día de hoy. Bueno, que el Señor los bendiga. Espero que todos estén muy bien. Buenas tardes para todos. ¿Cómo me escuchan? ¿El sonido? ¿Qué tal? ¿Alguno que me comente? Muy bien, se oye muy claro, Pablo, ahí. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios porque el Señor pone en el pensamiento de las personas cuando Él quiere que se haga algo y la sensibilidad de esa persona, pues, para escuchar al Señor y hacerlo. Gloria a Dios por eso. Teníamos problemas con el audio y se pudo resolver gracias a un hermano de la congregación que, bueno, el Señor le puso en el corazón y aquí estamos estrenando imagen y sonido y le damos la gloria al Señor por eso, para que Él lo bendiga por lo que hizo. Bueno, vamos a orar primeramente. Padre eterno, Padre celestial, bendito sea y alabado sea tu santo nombre. La honra, la gloria es únicamente para ti, Señor Jesús, que diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, derramando tu sangre preciosa. Te damos la honra y la gloria porque por medio tuyo tenemos acceso al trono celestial. Por medio tuyo, Señor, recibimos vida eterna. Muchas gracias por ese sacrificio que voluntariamente, Señor, dando tu vida por nosotros. Ponemos en tus manos esta tarde y este ratito que vamos a compartir, Señor, de ti, porque siempre se trata de ti. Ponemos en tus manos a todos aquellos que están con nosotros reunidos. Bendícelos, Señor, y venimos cancelando en tu nombre y por tu sangre preciosa toda obra del mal en contra nuestra, como ministerio y como congregación. Y venimos cancelando toda artimaña del diablo que quiera intervenir o interrumpir las señales
para que tu mensaje no llegue. Pero sabemos que tú, Señor, eres mayor que el que está en el mundo y tienes el control de todas las cosas. Todo lo tienes bajo tu control, Señor. Así que venimos también pidiéndote perdón por nuestras fallas y pecados, por todo aquello, Señor, que hemos hecho y por todo pecado oculto. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tu bendita palabra, porque eres tú mismo la palabra viva. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos llevas a luz, nos llevas a verdad. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a compartirles las imágenes que teníamos. Teníamos pendiente terminar, bueno, si el Señor así lo permite, darle continuidad a lo que vimos en la reunión presencial, que es otra manera de escudriñar, que precisamente es investigar, ¿verdad? Buscar por medio de su palabra todas aquellas evidencias que físicamente hoy están y que también el Señor nos la da a conocer para que compartamos el mensaje a otras personas, para que, si el Señor así lo permite, ellos entiendan de que todo lo que está escrito en la Biblia, en las Escrituras, es verdad. Nosotros tenemos Biblias que son traducciones de las Escrituras. Todo lo que está en las Escrituras es verdad, a pesar de que a veces encontramos algunas diferencias en algunas traducciones. Pero el Señor ha sido bueno de enseñarnos todas estas cosas, principalmente en momentos donde se acerca el final de los tiempos, donde ya se está dando esa separación entre trigo y cizaña, ¿verdad? Donde nos vamos a diferenciar unos de otros simplemente por algo, por una cosa que sería eh, a quién servimos. Perdón, no por una cosa, sino nos vamos a diferenciar por a quién servimos, los que tienen o no tienen al Espíritu Santo realmente, ¿verdad? Eso es lo que nos va a hacer diferentes unos de otros. Y en los tiempos tan sublimes en los que estamos, en donde hemos estado empezando a ver cosas que se están acelerando y sobre todo pues conociendo, cada vez aprendiendo más de la profecía del Señor, pues vamos a poder leer los tiempos. Decíamos la otra vez que cuando el Señor vino por primera vez, muy poquitos se dieron cuenta de que Él había venido. Los eruditos, los sacerdotes, no lograron identificarlo. Y también en el proverbio dice que lo que fue será. En la segunda venida también va a suceder así, porque muchos creen en Dios, pero el pastor ya nos ha enseñado de que creer es confiar y obedecer también, pero muchos solamente mentalmente creen, pero no hay una profundidad de su palabra, no se medita en su palabra, no se escudriña su palabra. Entonces, ¿cómo van a identificar esos momentos o esas señales si no es así? Por eso el Señor mandaba a Josué a decirle que tenía que meditar de día y de noche, o sea, todos los días en su palabra, para poder identificar esos momentos. Y estamos en momentos tan sublimes que esto está para cualquier momento. Entonces, hermanos, esa es parte del mensaje, que escudriñemos, que investiguemos y lo estamos haciendo no de una manera diferente, simplemente estamos viendo cuáles son las evidencias de las cosas que la Biblia habla, que todavía hoy se preservan, que el Señor las ha preservado para que nosotros podamos tener mayor claridad y compartirlas con otros. Bueno, voy a compartirles aquí y voy a cerrar la cámara para mejorar la señal. Vamos a ver. Ahí pueden ver la imagen. Sí. Sí, bueno, muy Correcto, bien. señor. Muchas gracias. Para aquellos que se conectan por primera vez,
Ministerio Abba Padre. Es un ministerio de restauración y evangelización. Aquí están los canales de información, de consejería, a los cuales puede accesar. El Señor ha sido muy claro con nosotros. Lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que darlo. Y cualquier consejería, ¿verdad? Cualquier canal que utilice para contactarnos, pues no le vamos a cobrar nada. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Bueno, esta es la continuación. Entonces, la vez pasada habíamos quedado precisamente, habíamos visto el cruce del Mar Rojo, dónde se ubica hoy actualmente, dónde está el verdadero monte Sinaí, de acuerdo al relato bíblico, y dónde está el que realmente no es, simplemente es como de turismo, que va mucha gente que ha sido engañada por la tradición o que han rechazado la verdad y la han cambiado por una tradición. Vimos muy rápidamente hallazgos que han hecho en toda esa zona. Pasamos por Sodoma y Gomorra, hablamos un ratito, ¿verdad? De que el Señor, como lo dice en Job 33:14, habla de una o dos maneras, por medio de sueños, que deberíamos de anotarlos, deberíamos, aunque todavía no entendamos por qué tuvimos ese sueño, deberíamos de anotarlo y pedirle en oración todos los días al Señor y en meditación de su palabra y en ayuno, que nos revele el porqué de algunos sueños. Entonces anotarlos, porque también dijimos que el enemigo se viste de ángel de luz y él también pone sueños, ¿verdad? Pero para aquellos que estamos bajo el abrigo del Señor, pues Él nos va a ir hablando también por medio de sueños. Y creo que habíamos quedado precisamente aquí, en este punto, ¿verdad? Empezamos como a revisar cómo está fundada Jerusalén, que Jerusalén está fundada, ¿verdad? Donde se encuentra, hay 3 montes, que al Señor le encantan los montes, y él andaba mucho por ese lado. El monte Sión, al centro, el monte Moriah, y al lado derecho de la pantalla, el monte de los Olivos, y que el Señor anduvo por esos 3 montes. Y empezamos a leer para ir entendiendo un poco hacia dónde nos vamos a dirigir. Y dice Génesis 22, 1, 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, tu único, ¿verdad? Eso es una palabra que él la presenta aquí porque está hablando también paralelamente de su hijo único, el Señor Jesús. Dice: tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Ya el Señor le está diciendo, ¿verdad?, a dónde tiene que dirigirse, que es actualmente el monte Moriah, donde está el templo, lo que queda, ¿verdad? Y donde el Señor le está diciendo a Abraham: vaya, porque este es un simbolismo de lo que viene en el Señor Jesús, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos. Qué interesante, porque inclusive los cuenta 2 siervos, que bueno, 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, ¿verdad? Y dice que alzó, es evidente que es un lugar alto, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Aquí hay otro detalle muy interesante, ¿verdad? Porque en Juan 19:17, en ese mismo monte, ¿verdad?, que está un poquito más abajo, dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota. Precisamente en el Moriah es donde se da la crucifixión.
Pero vean qué interesante cómo aquí hay otro simbolismo, ¿verdad? Donde Abraham le pone el leño, por así decirlo, del holocausto sobre Isaac. Y él tomó en su mano el fuego y cuchillo y fueron ambos juntos, empezaron a caminar. Entonces habló Isaac, Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Y Abraham, y respondió Abraham, Dios proveerá el de cordero. Eso es una profecía para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Igual que como está explicado en Levítico, el cordero para el sacrificio, que debía ser sin mancha, eran degollados, ¿verdad? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Es interesante cómo le llama a ese lugar. Jehová proveerá. Precisamente en ese lugar es donde iba a ser provisto el Señor Jesús, el Mesías, para ser sacrificado, ¿verdad? Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, es muy interesante el paralelismo, ¿verdad? El otro día también nos preguntaba la esposa de Edgar que si estaba hablando del Señor Jesús, sí, efectivamente, ¿verdad? Y de la edad que posiblemente tenía Isaac. Aquí importantísimo es que es en el monte Moriah, en el monte que se ve ahí en la imagen al centro, donde el Señor Jesús es crucificado. Bueno, vamos a seguir. Aquí vemos una comparación de, de la actualidad. Esta es una imagen tomada con Google Earth satelital, ¿verdad? Y es así como se ve actualmente. Si ustedes ven en esa imagen satelital, donde yo estoy moviendo el mouse y logran verlo, igual pongan sus teléfonos de manera horizontal para que se pueda ampliar la imagen. Ahí está el área del monte del templo, ¿verdad? Donde se ve como la plazoleta, esa área. Y más arribita hay una flecha roja donde indica el punto más alto del monte Moriah. Es como en la otra imagen se ve una flecha azul, es como esa parte donde dobla, ¿verdad? Donde está actualmente. Esa era como una comparativa de lo que se ve actualmente. Vimos esto muy rápidamente, que en aquel tiempo todas las ciudades eran resguardadas por medio de una muralla, ¿verdad? Todo lo que estaba fuera de las murallas estaba fuera de la ciudad. Todo lo que esté, perdón, todo lo que esté fuera de las murallas está fuera de la ciudad. Por ejemplo, teníamos que Babilonia, ¿verdad? Estaba amurallada, Jerusalén, cuando hemos leído el relato de las murallas de Jericó, cómo el Señor las derrumba. Y así, muchas de las ciudades en aquel tiempo eran amuralladas. Ahí el concepto que debemos tener claro es que lo que esté más allá de las murallas está fuera de la ciudad. Y ese es un detalle importante que lo vamos a amarrar un poquito más adelante, ¿verdad? Aquí volvemos a ver el monte Moriah, la forma que tiene, y el punto más alto del monte Moriah es donde está la flecha. Y si ustedes ven, la imagen tiene en el centro un mapa de dónde siguen, por dónde van las murallas de Jerusalén en negro. Y el punto más alto está fuera, precisamente, de las murallas. En el punto más alto
del monte Moriah, que es como en la esquinita de donde, ¿verdad? Donde dobla. Ahí es el punto más elevado. Habíamos visto rápidamente, pues, esta parte, ¿verdad? Cómo está actualmente delimitada la muralla las murallas actuales, las que vemos actualmente, que fueron construidas en 1535. Yo pensaba que esas murallas eran las que estaban en el tiempo de Jesús, pues no. Esas fueron levantadas eh, por un Suleimán del Imperio Otomano, que tenían dominio sobre toda esta parte. Y debajo de estas que están aquí actualmente, ¿verdad? Es donde se encuentran como las que sí fueron del segundo templo de la época de Jesús. En una de las imágenes, si logran ver el mouse, ¿verdad? Donde se ve el muro de los lamentos, en la de abajo, se ve como una puertica. Si logran ver el mouse, se ve como una puertica ahí, que es precisamente la puerta que vemos aquí en la imagen que está en la parte superior izquierda. Esto sí corresponde al segundo templo. Y esta es la puerta norte, precisamente por donde salió el Señor Jesús. Esto está debajo de todas las edificaciones actuales, ¿verdad? Ahí están. Y que han sido excavadas poco a poco. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta los puntos de referencia porque también los vamos a necesitar más adelante, donde está la flecha. Vemos nuevamente el domo de la roca, ¿verdad? Y ahí esa raya azul es por donde pasa toda la muralla actualmente. Y más afuera, donde llega la flecha roja, se ve dónde está el jardín de la tumba. Esto es al norte. Esto siempre en punto cardinal, mirando hacia el norte. ¿Ok? Este punto cardinal va a ser importante por lo que vamos a estar buscando, ¿verdad? Que estamos buscando precisamente a dónde fue que crucificaron al Señor Jesús. Y actualmente nos presentan dos lugares donde a él lo crucificaron. Pero tenemos que empezar a revisar cuál es. Habíamos dicho que la verdad se discierne espiritualmente porque el Señor prometió que iba a mandarnos al Espíritu de Santo, que es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Por eso se discierne espiritualmente y que vaya de acuerdo, como dice Isaías 8:20, a la ley y al mandamiento, lo que está escrito en su palabra, para que esté de acuerdo. Si no está así, pues evidentemente no corresponde. Entonces, mediante el Espíritu Santo tenemos que discernir la verdad, ¿verdad? Ahí en las flechas rojas se puede ver los dos puntos que actualmente están como posibles lugares donde se crucificó al Señor Jesús y donde está el entierro. Pero vamos a ver, ¿verdad? Si efectivamente es así. Dice Hebreos 12:12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ya eso nos tiene que decir algo. Salgamos pues a él, fuera del campamento, ¿verdad? Llevando su vituperio. Entonces ya aquí nos está marcando pues una ruta, Pablo, con este pasaje, ¿verdad? El primer lugar del que se menciona está dentro de las murallas. Pero Pablo de alguna manera nos está dando pistas que debemos salir fuera del campamento. Y aparte de eso, este primer lugar que está dentro de las murallas, que no está sobre el monte Moriah, que fue el que le dijo el Señor a Abraham, ¿verdad? Fue establecido y ubicado aquí en la iglesia del Santo Sepulcro, que llaman ellos por Helena, la mamá de Constantino,
autoproclamada psíquica. Y habíamos dicho que cuando una persona empieza a hablar, ¿verdad?, de este tipo de cosas, psíquicos, mediums, eso no es agradable al Señor, es aborrecible al Señor. Entonces ya nosotros podemos ir viendo algunas muestras y pistas que nos ubican el lugar correcto, ¿verdad? Este lugar que está en el Santo Sepulcro es, está en un templo levantado por Constantino en el siglo IV. Y se ubicaba ese templo para una deidad romana, que también bueno, podemos ir viendo. Vamos a ver. Este es el Santo Sepulcro. La verdad, a mí me cuesta mucho entender lo que hay ahí adentro, ¿verdad? Si ustedes miran, por ejemplo, la primera imagen al lado izquierdo, en el techo se ve como un sol, ¿verdad? Y ahí empezamos a ver la presencia que empezó precisamente con Constantino, esa mezcla del dios sol presente hasta nuestros días. Y eso no, como hemos ya estudiado, eso no viene del Señor, ¿verdad? Y en cada una de las imágenes ustedes ven el sol ahí presente, en cada una de las imágenes. Ezequiel 8:16 dice, y me llevó al atrio de adentro desde la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. O sea, le estaban dando la espalda al templo del Señor, ¿verdad? Y sus rostros hacia el oriente, y adoraron al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí. Ven, entonces eso se presenta hasta nuestros días. Esta doctrina que está mezclada y muchas otras más. Entonces este es como el lugar donde crucificaron. Ellos debajo de esto tienen como una piedra ahí donde se ve la imagen, donde se ven como más luces. Ahí hay como una urna de vidrio y se puede ver como unas piedras. Eso es lo único que se ve ahí. Eso es lo único que se ve ahí, ¿verdad? Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, la gente de veras que sigue visitando estos lugares, creyendo que es el lugar en que sucedió, pero realmente ellos siguen una tradición. Ellos siguen una tradición, inclusive científicamente, está demostrado. Y aquí está. Dice aquí en la del lado derecho, científicos revelan la edad de la tumba de Cristo que está en el Santo Sepulcro, ¿verdad? Dice una nueva investigación ubica la construcción original del complejo de la tumba de forma segura en la época del emperador Constantino. Bueno, eso fue en el siglo IV. El Señor Jesús murió en el siglo I, ¿verdad? Entre el año, aproximadamente el año 27 al año 31, es más o menos como los años, el rango que se maneja. Y esto fue construido en el siglo IV. Entonces, a pesar de esto, la gente sigue prefiriendo la tradición en vez de la verdad absoluta del Señor, ¿verdad? Y si uno dice, bueno, concuerda con el relato bíblico, pues difícilmente, ¿ok? Ese es uno de los lugares propuestos. ¿Cuál es el otro? Y es el que vamos a revisar. A unos 200 metros de la ciudad, ¿verdad? De lo que está dentro de la muralla, fuera de la muralla, aproximadamente, encontramos ahí donde se ve la flecha roja, lo que se llama la gruta de Jeremías. Eso está afuera. Y este es el otro lugar establecido. Inclusive en esa foto antigua podemos ver abajo el camino, ahí como un camino público, ¿verdad? En esos años.
Puede ser que el camino estuviera un poquito más adentro, un poquito más afuera, pero por ahí era un camino público. Y nosotros sabemos que precisamente los romanos, cuando crucificaban, si no era en un lugar público, pues difícilmente lo iban a hacer. Y ellos tenían, ¿verdad?, un lugar ya definido para hacer todas estas crucifixiones, para condenas de muerte. Ahí en Juan 19, 17, 20 dice, y él cargando su cruz salió. Ahí donde uno dice, bueno, pero ¿salió de dónde? ¿Verdad? Entonces ahí nos puede ir acercando al lugar llamado la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, ¿verdad? El cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado, estaba cerca de la ciudad. Entonces ya aquí nos da una pista importante. Estaba cerca de la ciudad. Es evidente que está fuera de las murallas. Cerca es una pista importante. Estaba fuera de las murallas. Ahí en Juan 19:41 dice, y en el lugar donde había sido crucificado, o sea, ahí, ¿verdad? En ese lugar había también, o había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. O sea, cerquitas, ahí nomás, en ese mismo lugar de crucifixión, había un huerto, ¿verdad? Juan 19:41. El Gólgota, en lo que vemos actualmente, un general inglés que se llama Charles Gordon, aproximadamente como en 1880 y algo, no manejo bien la fecha, descubrió precisamente al lado norte, fuera de las murallas, en el punto más alto donde está esto, es el punto más alto del Moriah, el Gólgota. Y estas son imágenes. Actualmente le cayó un rayo aquí en el puente de la nariz y lo fracturó. Pero estas imágenes son de antes de que cayera pues ese rayo. Qué curioso, ¿verdad? Que le cayera un rayo. Y fue entonces como empezó a relacionar una cosa con otra, ¿verdad? Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, ¿verdad? Esa palabra salió en la G 1537, que dice fuera de, lejos de. Es evidente que es fuera de las murallas, ¿verdad? Ese salió. Entonces, estas son imágenes sumamente reveladoras que nos ubican precisamente con el relato bíblico donde está la crucifixión del Señor Jesús, cosa que no pasa con el otro lugar que les había hablado, ¿verdad? Aquí encontramos en el mismo lugar, ahí donde está el Gólgota, a unos 20 metros aproximadamente, encontraron en el jardín una tumba cavada en una peña. Ahí está, ahí en ese mismo jardín encontraron una cisterna que llenaban de agua, es enorme. Es evidente que si había agua, habían plantas también, ¿verdad? Entonces, en esta primera imagen podemos ver al lado derecho que apenas había un relleno ahí, ¿verdad? Y empezaron a excavarlo y se dieron cuenta de que estaba esta tumba. Y en las imágenes de abajo también. Ya lo que se ve arriba de la tumba, que se ve como una pared en algunas de las imágenes, eso es posterior. Lo que está, donde está la tumba es una peña, donde fue precisamente cavada. Dice Isaías 59:3. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Verdad?
precisamente aquí se confirma porque el cuerpo del Señor fue entregado a José de Arimatea, que era un hombre de plata, rico y pudiente, ¿verdad? Luego dice Juan 19:41, y en el lugar donde había sido crucificado, lo volvemos a leer, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nunca había sido puesto ninguno. Entonces, aquí vamos relacionando que en el Gólgota está cerquitica el sepulcro, de acuerdo al relato bíblico, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Usaban para tapar la entrada piedras en forma de disco. Y esta es una característica de la gente que tenía mucho dinero, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que se usó de disco? ¿Verdad? Antes vamos a leer nuevamente Juan 19:41, un poquito más adelante. Dice, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Estaba cerca donde lo crucificaron. Precisamente este es el que está más cerca, unos 20 metros del Gólgota. Ahora les hablaba sobre el disco, ¿verdad? Ahí dice en este otro pasaje de Juan 19:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, le envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y si ustedes lo pueden mirar, este está labrado en una peña que se mantiene hoy por hoy. Y después de hacer rodar, ya ahí nos dice que era redonda, ¿verdad? Una gran piedra, y dice que es una gran piedra. A la entrada del sepulcro se fue. Encontraron en unos hallazgos arqueológicos que a un ladito de la pared, una barra de acero enterrada, y esto es una muestra de un sello romano para poder sellar la entrada. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Que los mismos fariseos y sacerdotes solicitaron a los romanos que sellaran la entrada para que no robaran el cuerpo de Jesús. Entonces, se tomó una medida de donde está la barra hasta la saliente, porque si ustedes ven es como redondito, y el tamaño aproximado entre la barra donde está sellado y la saliente o la orilla del frente de la tumba, ¿verdad? Estamos hablando que la piedra era por lo menos de 3.5 metros de diámetro. Bueno, y Juan menciona aquí, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Muy interesante esto, ¿verdad? Que nos está presentando los hallazgos. Y esa barra de acero que fue prácticamente quitada por los ángeles cuando María, ¿verdad? Cuando las Marías iban a ver al Señor, después de que había pasado esto en el primer día de la semana, y ellas iban preguntándose quién les iba a ayudar para quitar esa gran piedra. Pero bueno, cuando ellas llegaron ya todo estaba quitado, ¿verdad? Y esta barra fue prácticamente deshecha por los ángeles que quitaron esa piedra, ¿verdad? Esto que está aquí está en el medio entre el Gólgota y la tumba del jardín. Entre el Gólgota y la tumba del jardín. Empezaron a hacer excavaciones en un escarpado que hay ahí, ¿verdad? Y empezaron a encontrar detalles todavía más reveladores. Precisamente el lugar donde crucificaron al Señor Jesús. A un lado el Gólgota y al otro lado la tumba del jardín, todo pegadito, cerquita, con diferencia de 15 a 20 metros aproximadamente.
Dice Juan 19:19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Señor, el que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Nosotros nos enseñaron de que, ¿verdad? Le ponían como el rotulito en pequeño, que yo recuerdo chiquitillo, que decía INRI, pero cuando uno dice, bueno, lo pusieron en latín, lo pusieron en griego, creo que también lo pusieron en hebreo, entonces tuvo que haber sido grande. Entonces, según la investigación que hicieron, encontraron de que los romanos cuando crucificaban sí ponían rótulos, pero no los ponían precisamente en la punta de la cruz, sino en la parte de atrás, sobre el escarpados que ellos mismos hacían, y ahí ponían los rótulos y quedaban, pero sí quedaban a la altura sobre la cruz, ¿verdad? Entonces, esta foto donde está este señor, encontraron estos cortes romanos, ¿verdad? Hay una saliente ahí, donde se empezaron a dar cuenta, hay dos salientes por donde está la cabeza de él y a la altura de la cintura. Se dieron cuenta de que ahí ponían rótulos los romanos, inclusive una foto más pequeña abajo, donde también en un lugar en Cesarea de Filipo, había un lugar de crucifixión y al lado de arriba, en el escarpado de la pared, donde ponían rótulos, precisamente los romanos. Y en esta otra foto, de aquí a la izquierda, dice Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto nos recuerda a la roca de Oreb, ¿verdad? Cuando la golpeó Moisés, que es un simbolismo del Señor Jesús, lo del velo. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Entonces encontraron esta falla en el mismo escarpado, donde están estos recortes, más arriba, si ustedes pueden ver en la primera imagen, al lado izquierdo, ahí se ve, se empieza a visualizar una grieta que se ha rellenado, ¿verdad? Lógicamente con el paso del tiempo. Muy bien, ahorita retomamos el tema de la grieta. Esta es una vista aérea, ¿verdad? De los tres lugares identificados en el Monte Moriah, en la parte más alta, como lo mencionábamos. Hay una estación de buses, ahí está el Gólgota, un poquito más cerca, 15, 20 metros al centro, es en donde estábamos ahorita, donde se presume se crucificó al Señor Jesús, y más a la izquierda, el jardín de la tumba. Ahí están ubicados esos tres lugares, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo el Señor los ha preservado todavía hasta hoy. A Él le plació preservarlo para nosotros y para testimonio, en el punto más alto del Monte Moriah, precisamente. Vamos a seguir. Pensé que había incluido una imagen más donde se veía esta grieta, pero por encima. Ahí se ve todavía mucho más clara, pero bueno, no sé por qué se me quedó. Pero ahí en la cima de la montaña se ve todavía la grieta mucho mejor, en el lugar de la crucifixión. Entonces, pues revisando toda esta información, ¿verdad? Hace unos días no, hace un tiempo, hace bastante tiempo, cuando empezamos a conocer sobre las profecías de Daniel, ¿se acuerdan? Cuando estábamos viendo sobre las bestias, porque el libro de Daniel pega directamente con Apocalipsis. Entonces encontré este pasaje. Que dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para exterminar la prevaricación y poner fin al pecado. Aquí el ángel está hablando a Daniel sobre lo que viene con el Señor Jesús, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión. Sabemos que la Biblia habla del Señor Jesús y lo que va a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Todo lo que expongo aquí, hermanos, como siempre, tenemos que revisarlo, cada uno, lo que el Señor le vaya poniendo, porque, bueno, yo siempre le pido al Señor que todo lo que salga de mí sea de Él, pero también nosotros tenemos la tarea de que, aunque sea de quien sea y de nosotros mismos,
tiene que revisarse con la palabra, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea que nosotros tenemos. Entonces dice aquí, y ungir al santo de los santos. Esa es la profecía de Daniel y donde yo me quedé. Y eso es lo que quiero compartirles. ¿Verdad? Yo pues me puse a leer un poco y yo dije, bueno, ungir al santo de los santos es el Señor Jesús. Eso es lo que a mí me enseñaron en algún momento. Y hay pasajes, por ejemplo, Hechos 10:38, donde dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí aparece que él fue ungido, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, Señor, aquí es el santo de los santos, el Señor Jesús. Luego dice en Lucas 2:25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Ok? Y luego me voy a Lucas 4:18, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y yo dije, bueno, Señor, entonces esto se trata de ti, de ungir al santo de los santos, de lo que está hablando la profecía de Daniel, ¿verdad? Para sellar la visión y la profecía. Y ahí yo le dejo las preguntas al Señor. Y me pongo a revisar precisamente santo de los santos, ¿verdad? En la concordancia que nos lleva al original, al hebreo, o a la palabra raíz o la palabra original. Y me doy cuenta que este santo de los santos hace referencia a lugar o cosa, sagrados. Luego dice santidad, dedicada, lugar sagrado, santidad, santificar, lugar santísimo, cosa, día, lugar santo, santuario. Yo dije, no, pero aquí no me está diciendo de que no es el Señor Jesús. Así lo estaba pensando yo. Digo, pero está hablando de un lugar, ungir un lugar, ungir al santo de los santos. Y aquí es donde, pues, porque el Señor Jesús es santo, siempre ha sido santo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de un lugar que va a ser ungido, ¿verdad? Está hablando de un lugar que va a ser ungido. Entonces, me recuerdo de la prédica de nuestro pastor, donde él nos iba mostrando cómo en el santuario estaba dividido en tres, y el Señor Jesús iba cumpliendo cada una de las partes del santuario. Él iba cumpliendo cada una de las partes del santuario, ¿verdad? El pan, él es el pan de vida, la luz del mundo con el candelabro, el sacrificio que hizo. Y nos damos cuenta de que el santuario está dividido en tres: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y uno dice, bueno, está dividido en tres y va como en niveles. El atrio es como el primer nivel. Lugar santo es un lugar santo, pero hay un lugar todavía mucho más santo que el lugar santo, que es el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos, me empiezo a hacer todavía más preguntas. Si alguno tiene una duda de lo que estoy diciendo, por favor ahí me lo indica, ¿no? Tenga toda la libertad de hablarlo. Dice Hebreos 8:4-5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces yo digo, ok, figura y sombra de las cosas celestiales, ¿verdad? Y dice aquí, como se le advirtió a Moisés, cuando Moisés se le dio hacer el tabernáculo, eso iba a ser figura y sombra de lo que iba a venir, de cosas celestiales, ¿verdad? Y le dice, diciéndole, mira, haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:4-5. Luego Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces, todos los sacrificios que se venían haciendo, que se mencionan en Levítico,
sombra de lo que ha de venir. Y hay un salmo que a mí me llamó mucho la atención, que está en la Biblia King James. La Reina Valera lo traduce de otra manera, pero cuando uno lo mira en el original de la escritura, en el hebreo, es el Salmo 77:13, que dice, traducido de esta manera, que el camino de Dios está en el santuario, y era lo que nos explicaba el pastor Fabricio. ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, ok, el Señor va a cumplir cada una de las cosas que está aquí. Y con la sangre de los sacrificios se ungía una vez al año el propiciatorio, ¿verdad? Y esto me llamó mucho la atención, que al final la sangre, una vez al año, terminaba en el propiciatorio, como sombra y figura de lo que va a venir. Y aquí entra Levítico 16:14, que dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, o sea, como al lado derecho. Si lo vemos de frente, es el lado derecho. Ahí es por donde se ve el arca de la alianza, aquí en negro y en luces. Al lado, y el Señor fue específico, dijo, al lado oriental. Entonces esto, de alguna manera, crea una vacante hacia el otro lado, ¿verdad? Si les dice solamente a este lado van a poner o rociar la sangre, y ahí queda una vacante del otro lado. Y esto todavía me llama más la atención, ¿verdad? Entonces tenemos que el cordero y los animales inocentes, ¿verdad? Que se sacrificaron, se usaban para expiar el pecado del pueblo, sombras de lo que va a venir, porque el Señor, cuando fue visto por Juan el Bautista, le dijo, el cordero sin mancha que quitará el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, si esto mismo hacían con todos estos animalitos inocentes, porque fue un inocente también, el Señor Jesús era inocente, la sombra de lo que veía venir, también yo pienso que iba a pasar con el Señor Jesús, con su sangre preciosa, ¿verdad? Ahí está, dice, el siguiente día vio Juan Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, a ver aquí, perdón, vamos a ver, es que no logro ver aquí por una pantalla que me está saliendo, aquí dice, en la parte de abajo no logro discernir. Si toda la sangre de estos animalitos caían en el propiciatorio, ¿dónde iba a caer la sangre de nuestro Señor Jesús? Y ahí es donde yo siento que hay un vacío que estamos tratando de escudriñar, ¿verdad? Luego dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, relacionado al propiciatorio, por nuestros pecados. Bueno, esta es como la parte donde donde empezamos como a analizar un poquito más profundamente. Entonces, al buscar, ¿verdad? El versículo de Daniel 9:24, donde dice ungir al santo de los santos, yo dije, bueno, vamos a empezar a buscar qué es santo de los santos. Si el Señor fue ungido, pero aquí se trata de un lugar que no está apuntando hacia una persona, sino hacia un lugar, nos damos cuenta de que si buscamos en pasajes donde habla del lugar santísimo, está haciendo referencia precisamente al propiciatorio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Primera de Reyes 6, dice, asimismo hizo al final de cada casa, ¿verdad? Un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. En Isaías 63, por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Entonces, este santo de los santos está haciendo referencia al lugar santísimo, al santuario. Luego en Éxodo 26, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Todo está apuntando al lugar santísimo, al propiciatorio. Y así empezamos a trabajar. Yo me quedo con esta duda
Y lo único que le dije al Señor, bueno, Señor, necesito que me eches una mano porque no estoy entendiendo esto. Si el santo de los santos no hace referencia a una persona, sino a un lugar, necesito que me eches una mano. Y yo le dije, ¿a quién? La pregunta mía fue, ¿quién unge? ¿Quién va a ungir el lugar santísimo en primera instancia? Necesito saber primero quién lo va a ungir, ¿verdad? La Biblia habla de un sacerdote. El Señor es sacerdote. Pero yo dije, ¿pero cómo? ¿Quién lo va a ungir? Y ahí lo dejé por semanas. Recuerden lo que vimos de Job, ¿verdad? Job 33, te dice, el Señor habla por sueños y visiones, y eso lo hemos compartido muchas veces. Pues yo lo dejé ahí, nada más le hice esa pregunta. ¿Quién va a ungir el propiciatorio? Y aquí es donde empezó. Entonces yo quiero compartirles un sueño que tuve. Como un mes después de haber apuntado todo esto, hermanos. Sucede que a mí siempre me ha gustado el básquet, un montón. También el fútbol. Y yo les compartí la última vez es un poquito sobre el fútbol, pero el básquet también a mí me encanta. El tema es que empecé a soñar y me encontré con dos jugadores que yo sé que esto también está tomado por el enemigo, pero el Señor usa lo que quiera. Entonces me encontré con dos jugadores en el sueño, me llamaron y empezaron a jugar conmigo. Fue como muy bonito, ¿verdad? Uno fue Ewing, que es el número 33, y el otro fue Jordan con el 23. Entonces empezamos ahí como a hacer el juego. Luego lo vacilón fue que yo me aparté en el sueño y ellos se pusieron juntitos, uno al lado de otro, de espaldas, y empezaron a señalarme el número que tenían en la espalda. Pero los dos pegaditos, juntitos, como leyendo 3323. Y ahí se acabó el sueño. Entonces yo lo apunté y me fui, lógicamente, a buscarlo en la concordancia. Cuando yo busco en la concordancia, me encuentro que 3323 en el hebreo habla, en el griego habla del Mesías, ¿verdad? Entonces yo digo, mira qué bonito, qué interesante. Y también habla de ungimiento, de aceite. Nosotros sabemos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús que el aceite es un simbolismo de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. El aceite es un simbolismo de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Entonces me dio Mesías o Cristo y me dio ungimiento, ungido, ¿verdad? Inclusive si vemos aquí donde dice en el 3323, 6671, dice exprimir, ¿verdad? Exprimir aceite. Y sabemos que el Mesías es aquel siervo sufriente que vino por nosotros. No vino, la primera vez que vino el Señor Jesús vino como siervo sufriente a morir por nosotros. Y la segunda vez que va a venir él, va a venir como el rey. Entonces vean qué interesante. Ese número me lo dio y me puso Mesías, ungimiento, aceite. Entonces eso respondió a mi pregunta. ¿Quién va a ungir el propiciatorio? Pues el Mesías, ¿verdad? Eso fue lo más interesante. Yo dije, bueno, Señor, entonces, si el santo de los santos es un lugar y va a ser ungido por ti como siervo sufriente en la cruz con tu sangre preciosa, pero ¿cómo le vas a hacer si sabemos que 600 años antes fue escondida fue escondida el arca de la alianza? ¿Cómo lo vas a ungir? Estando en la cruz, con su sangre preciosa. Porque yo dije, no puede ser que la sangre de nuestro Señor Jesús caiga sobre el suelo, solamente y ya. No puede ser, ¿verdad? Bueno, entonces, esto me lleva a otro lugar. Creo que vamos a dejarlo en otra continuación, ¿verdad? Pero vamos a avanzar hasta donde podamos hasta donde nos diga el Señor. Pero esto se va a poner cada vez mejor. Dice que, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Este es Juan hablando que lo que estaba viendo. Él estaba ahí presente. Dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero.
y el que sabe que dice la verdad para que otros también creáis. Este es Juan, que vio cómo le metieron una lanza al Señor, en uno de sus costados salió sangre y agua, estando precisamente en la cruz. Entonces yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que tu sangre va a caer en el suelo y ya está? Y en Deuteronomio nos encontramos un pasaje que dice que cuando un animal para ser sacrificado es defectuoso o imperfecto, porque lo que se sacrificaba era perfecto, vean lo que pasa con la sangre. Solamente que no coma su sangre solamente que no coma su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Entonces esto me confirma de que su sangre no pudo haber sido solamente que cayera ahí en tierra y ya está. Porque cuando la sangre caía en tierra, según lo que ellos hacían, era porque el animalito era defectuoso. Pero estamos hablando del cordero, perfecto, ¿verdad? Entonces su sangre tuvo que haber caído en otro lugar. Entonces, a raíz del sueño y de lo que el Señor me puso a investigar, pues me encuentro con este pasaje de Deuteronomio. Entonces, Él va haciendo el caminito, Él nos va diciendo y va dando forma al rompecabezas, que a veces, ¿verdad?, de las preguntas que uno tiene. El Señor dice que Él pone una medida de fe en nosotros y de nosotros depende hacerla crecer o no. Y Él dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. O sea que si el hambre que nosotros tenemos por las cosas de Él es pequeñita, será saciada, pero si es enorme, también va a ser saciada, ¿verdad? Dice Hebreos 8:5, nuevamente, los cuales sirven lo que es, ¿verdad? Dice, copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de elegir el tabernáculo. Todo, volvemos a lo mismo, todos los animalitos que murieron, su sangre era rociada en el santuario y una vez al año rociada en el propiciatorio, al lado específico que dijo el Señor, al lado oriental, dejando vacante un espacio. Todo esto me llevó y yo dije, Señor, bueno, aquí lo dejo porque todavía me está costando entenderlo. Al tiempo, al mes, nuevamente, me di cuenta de un descubrimiento de un señor en 1982. Encontraron unas cámaras debajo del templo, en casi todo el monte Moriah. Eran las canteras de Salomón, donde sacaban las piedras, pero también conforme iban sacando piedras para el templo, iban quedando cámaras o cuevas que conectan precisamente con el punto más alto del monte Moriah, donde el Señor fue crucificado, debajo del templo hasta el monte Moriah. Ahí están, ¿verdad? Justo también debajo del monte donde el Señor fue crucificado, donde hubo un terremoto y se partieron las piedras. Entonces uno dice, Señor, vos escondiste el arca de la alianza 600 años antes del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué la escondió? ¿Y por qué debía ser ungida? Según lo que estamos leyendo. ¿Por qué el Señor la escondió? Cuando Babilonia invadió Jerusalén, fue cuando se escondió. Precisamente cuando Babilonia asedió Jerusalén, en toda la muralla, a los lados de la muralla, y nadie podía salir y nadie podía entrar. O sea, estaban adentro los judíos y afuera estaban los de Babilonia esperando matarlos. Entonces, ¿cómo iban a sacar? Porque en ese momento fue cuando se perdió el arca de la alianza. Entonces, según lo que han investigado, por medio de los túneles que están debajo del templo, el arca de la alianza se sacó. Se sacó por el profeta Jeremías. Por eso, donde está el Gólgota también se le llama la gruta de Jeremías. Entonces fue sacada por todo ese sistema de túneles, que son un montón, precisamente hasta el punto más alto, ¿verdad? Y lo interesante es que Salomón hace una mención que me llamó mucho la atención cuando estaba precisamente de estos túneles y él estaba construyendo el templo para el Señor. Y dice en 1 Reyes 8:12, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Cuando Salomón estaba haciendo el templo, donde yo me pongo a buscar la palabra oscuridad,
y me lleva a la H6205, que tiene una raíz de 6201, y dice descolgarse, de aquí, dice gotear, destilar y gotear, y me llamó mucho la atención, porque precisamente este arqueólogo bíblico, que al menos yo no sabía, pero llegué ahí por lo que hemos visto, dice que Jeremías puso una cámara, precisamente puso el arca en una cámara debajo del monte Gólgota, donde el Señor fue crucificado. Pero me llamó la atención esta palabra oscuridad. Yo digo, pero ¿cómo va a gotear? ¿Qué va a destilar por ahí? ¿Qué va a gotear por ahí? ¿Qué va a destilar por ahí? ¿Verdad? No sé si logran entenderme la conexión a la que quiero llegar. El tema es que cuando empezaron a hacer las excavaciones, ¿verdad? En el monte donde él fue crucificado, que ya lo vimos, están las grietas del temblor. Ah, bueno, aquí está la foto en la parte superior de la grieta, ¿la ven? Ahí se ve un señor arriba, semi sentado, y ahí está la grieta en el Gólgota. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y yo decía, Señor, pero la tierra tembló por temblar, porque eras tú el que estaba ahí, o tembló con un sentido. Todo lo que hace el Señor tiene un sentido. Todo lo que Él hace tiene un sentido y conecta una cosa con otra. Entonces, dentro de los hallazgos que hicieron en esa área, conforme iban bajando, ¿verdad? Iban sacando tierra y todo esto, escombros, encontraron los agujeros. Encontraron los agujeros. Y en uno de los agujeros, la grieta esta que se formó por esta falla que está aquí, por este temblor, las piedras desquebrajadas, pasa precisamente a un lado de uno de los agujeros. Vean qué interesante, y ahí sigue para abajo, ¿verdad? Y más adelantito están los otros agujeros, un poquitico más adelante, donde se presume pusieron en la cruz a los dos ladrones, ¿verdad? Yo decía, Señor, pero ¿cómo le quebraron a ellos primero las piernas y a ti no? Bueno, es una profecía, pero si yo me los imaginaba los tres juntitos en fila, ¿no? El Señor estaba en el medio, pero un poquito más atrás, y a los dos lados, los agujeros de los ladrones. Empezaron a quebrarle las piernas a ellos, y dejaron al que estaba un poquito más atrás, que era el Señor Jesús, que cuando lo hubieron muerto, entonces insertaron una lanza, y de ahí brotó sangre y agua. Sangre y agua. Entonces lo que dice este arqueólogo es que por medio de esa grieta que se hizo del temblor, empezó a fluir su sangre y su agua. ¿Recuerdan aquí donde decía oscuridad? Dice que el Señor, el Jehová ha dicho que Él habitará en la oscuridad, claro. Su trono celestial, su trono terrenal, perdón, su trono terrenal iba a estar en una cámara en oscuridad. Lo interesante es que esta oscuridad también significa gotear, destilar, gotear. Y vemos una grieta que pasa justo al lado del agujero de la cruz. Y debajo del lugar donde está el agujero de la cruz, este señor encontró la cámara y asegura haber visto el arca de la alianza ahí, precisamente. ¿Por qué no la han sacado? No sé, pero el Señor es el que tiene el control de todo. Él sabe cuándo sacan o no sacan algo de él, ¿verdad? Él es el que tiene el control de todo. Aparte de eso, imagínense la trifulca que puede haber de los judíos saber esto, ellos que no aceptan al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, el punto que queremos llegar es que si esa grieta estaba ahí, esto es lo que menciona este señor. Les recuerdo que bueno, es para que ustedes lo investiguen y mediante el Espíritu Santo tengan ese discernimiento. ¿Por qué no han sacado el arca de ahí? Porque el Señor no ha querido. Y esto puede provocar muchas guerras también, pero el Señor va a sacarlo en algún momento. Están en ese montón de cavernas que están ahí. Uno de los mayores rabinos dijo que él la vio, de largo, pero la vio precisamente en ese lugar. Entonces, esto es lo que se establece, ¿verdad? De que por medio de esa grieta formada en ese terremoto, su sangre empezó a fluir y caer justamente del lado vacante que estaba dejando el Señor en
en el propiciatorio donde iba a caer su sangre preciosa. Su sangre no iba a caer en tierra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay en el propiciatorio? Debajo de él, de las tablas de los 10 mandamientos, la barba de Aarón. Pero bueno, de alguna manera aquí vemos una ratificación del nuevo y el viejo pacto. Con esto que estamos viendo hoy por hoy, que como les digo, debe ser escudriñado por cada uno de ustedes. Y dice Hebreos 9, y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Donde está el arca. Donde está el arca es el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vean qué interesante. Ya casi terminamos. También. Habiendo tenido eterna redención. Entonces, ¿cuál es el lugar santísimo, hermanos? Donde está el arca de la alianza, ¿verdad? Todo esto sucedió en la parte más alta del monte Moriah. Está fuerte esto, ¿verdad? Porque es algo que al menos yo nunca lo había escuchado, pero el Señor dice que clama a mí, yo responderé y te enseñaré cosas ocultas que ni tú conoces. A nosotros nos han enseñado que esto es así, pero también sabemos de que no todo el mundo sabe todo, y también sabemos que el Señor tiene secretos para aquellos que escudriñan, y nosotros estamos en este momento escudriñando, porque fue por medio de su sangre. Si todo es sombra de lo venidero, y si el Señor les dijo, hagan esta arca para esto, para lo otro, no la hizo para un tiempo en específico, sino porque es un modelo celestial, es parte del plan de salvación para nosotros, ¿verdad? Como decía, todo está finamente calculado, cada detalle por él. El terremoto, Jeremías llevando el arca, un profeta que hace profecía por medio del Señor, ¿verdad? Y que la escondió. Cada detalle nos da mucha información y todo conecta, ¿verdad? Su sangre como cordero, sin mancha, cayó donde el mismo Señor dispuso que debía de caer, ¿verdad? El Señor Jesús es nuestro sacerdote. Su sangre es interesante, no fue al templo en aquella Pascua cuando Él murió, no fue al templo su sangre, ¿verdad? Al templo, la estructura que estaba ahí construida. Su sangre fue a dar donde el Padre dispuso 600 años antes de su muerte, ¿verdad? El corderito que mataron en el templo, ¿verdad? Los sacerdotes, su sangre no cayó en el propiciatorio, porque el arca no estaba ahí, estaba en otro lado. Es muy interesante. Entonces, nuestro Señor nos muestra, de alguna manera, ¿verdad? El fin de su profecía con el libro de Daniel, como Mesías. Entonces, hermanos, estoy seguro de que esto, los tiempos en que están por terminar. Cada vez más revela mayor conocimiento de su palabra, y creo que las cosas no van a ser, ¿verdad? En detalle, por así decirlo, como muchos creen. Él revela a un remanente, él lo hace a un remanente más que a una gran mayoría, ¿verdad? Y hoy por hoy nosotros vemos enseñanzas de que no son correctas. Quizás alguien diga, no, eso no es así, pero el tema es que esa persona está hablando por sí misma o está hablando con el conocimiento de la palabra, porque muchas veces caemos en esa trampa. No, eso no es así, pero no tenemos ningún fundamento bíblico para poderlo explicar, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, los motivo a escudriñar. Dice que Él ha puesto una medida de fe, como les decíamos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprovechar esa medida de fe. Los dejo con una última, que esta me sorprendió mucho, precisamente que fue de nuestro pastor Fabricio, en una de las prédicas que la dijo. Moriah está en el monte Moriah, está el punto más alto donde fue la crucifixión del Señor Jesús, al norte, precisamente, al norte. Y esto es parte de aquí, es catalogada como un lugar donde hubo un testimonio. Dice 1 Juan 5, 6 y 8.
Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Se acuerdan que fue lo que salió de él? Agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Vean qué bonito, ya para cerrar. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Empecé a buscar esta palabra en, ¿verdad? Y la traducción dice dentro, según la concordancia. Y así también aparece en la Biblia King James. Tres son los que dan testimonio, podríamos decirlo, dentro de la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Dentro de la tierra, el agua y la sangre, que fue lo que salió del Señor: agua y sangre, que fue a caer dentro de la tierra. Y estos tres concuerdan, dice. Y primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Habla de testimonio. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Nos dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados en ese lugar. Luego dice Juan, 1 Juan 4:10, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego dice 1 Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos. Juan estuvo en el Gólgota, como lo vimos, que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Y vean lo que dice el enemigo en Isaías. Vean lo que él dijo, en la parte de abajo dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Luego dice, y así fue como creo que lo puso el pastor: levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. En el monte del testimonio. Entonces, ¿dónde es el monte del testimonio? El monte Moriah, donde fue crucificado el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y dónde se va a sentar? Dice, levantaré mi trono, ¿verdad? Y dice que también en el monte del testimonio me sentaré. Entonces, si el trono terrenal del Señor está ahí, ¿dónde se va a sentar Él? Y lo más interesante, esto está en la parte norte. Me sentaré a los lados del norte. Entonces, cuando yo vi esto, en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, fue una confirmación de todo esto que hemos estado viendo. Eso fue como nos dieran a uno una dirección o una coordenada, ¿verdad? Donde Él se va a sentar. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que poder incentivar que escudriñen aún más y que todo lo que hemos visto hoy sea escudriñado por ustedes para que el Señor les revele la verdad. Que Dios los bendiga. Bueno, gloria a Dios por la continuación de la enseñanza que habíamos iniciado el sábado pasado y que estamos terminando el día de hoy. De verdad que el Señor nos sigue sorprendiendo. Él es un padre de revelaciones, de misterios. Como bien lo dice Pablo, tenemos que pedirle a Él dirección para que su Espíritu sea el que siempre nos enseñe y que lo que hoy estamos viendo lo podamos confirmar y reafirmar con lo que Él nos vaya poniendo en su enseñanza. Pero definitivamente todo está escrito y si escudriñamos su palabra, Él revela y nos enseña lo que realmente Él quiere que sepamos. Y le damos a Él la honra por enseñarnos una vez más. Voy a compartirles el Salmo 30, que dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido,
porque tú, Jehová, en tu favor me afirmaste como un monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo o anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me enceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, Señor, te damos nuevamente por habernos permitido, Señor, compartir de tu enseñanza el día de hoy. Gracias, Señor, por lo que hoy nos mostraste, Señor. Te pido que siembres las semillas, Señor, para que cada uno de nosotros tenga la inquietud de estudiar tu palabra, de confirmar, Señor, lo que tú nos has mostrado el día de hoy, de entender el por qué tú quieres, Señor, que sepamos estas cosas y que las conozcamos en estos tiempos, porque sabemos que son los últimos tiempos y tú quieres prepararnos para eso. Gracias, Padre eterno, te damos, Señor, una vez más por la vida, porque nos has permitido estar de pie, porque hoy nos permitiste abrir nuestros ojos, Señor, porque podemos estar disfrutando de nuestra familia, porque podemos disfrutar de un techo, de una cama, de un abrigo, de alimentos, Señor, porque pones gozo, Señor, en nuestro corazón. Gracias te damos, Padre eterno, porque nos has dado una semana donde hemos sido bendecidos, Señor. Ponemos y entregamos a ti, Señor, esta semana que termina, en este tu día, y ponemos en tus manos esta semana que está por comenzar, para que nos lleves y nos traigas con bien, Señor. En todo lo que vayamos a hacer, siempre ve adelante de nosotros, Señor, como poderoso gigante. Cuídanos, Señor, llévanos en la palma, Señor, de tu mano. No nos dejes caer, Señor, y bendice, Señor, cada una de las cosas en las que nosotros vayamos a emprender. Te damos la gloria y la honra, Señor, a ti, solo a ti. Glorificamos tu nombre y te pedimos, Padre Todopoderoso, que nos cubras con tu sangre bendita de la cabeza a los pies. En el nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones a todos. Que el Señor los guarde.